Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy, amigos, tenemos un tema que de verdad ha causado un auténtico huracán en el mundo del entretenimiento y las redes sociales. Prepárense porque vamos a desentrañar todo lo que se dice sobre las supuestas confesiones de un ex de Demet Özdemir que están, literalmente, causando revuelo. Sí han escuchado bien, ese nombre que resuena tanto en Turquía como a nivel internacional, y es que la vida personal de las celebridades siempre da de qué hablar, pero esto parece ser de otro nivel. Así que si son fans de Demet, si les gusta estar al día con los chismes más jugosos, o simplemente les intriga saber qué está pasando en la vida de las estrellas, quédense con nosotros. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema candente, les hago una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita. Así se van a enterar al instante cada vez que subamos un nuevo vídeo con las noticias y los temas más interesantes del momento. No se lo pierdan. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado corazones con su talento y su carisma, no solo brilla en la pantalla chica, sino que también acapara los titulares cuando se trata de su vida sentimental. Y es que, como bien saben, su relación y posterior ruptura con el cantante Oğuzhan Koç fue un tema que tuvo a muchos expectantes. Pero lo que ahora nos trae aquí, lo que está haciendo que las redes sociales hiervan, no es precisamente una nueva relación, sino las declaraciones, o supuestas declaraciones, de un ex que ha decidido hablar. Y cuando digo hablar, me refiero a sacar a la luz detalles que, según se comenta, eran hasta ahora desconocidos y que para muchos son bastante impactantes. Desde hace unos días, varios medios turcos, y rápidamente replicados por portales de noticias de espectáculos de todo el mundo, han venido publicando fragmentos y resúmenes de lo que parece ser una entrevista o unas declaraciones muy íntimas y, por qué no decirlo, explosivas. El protagonista de esta historia, que ha preferido mantener su identidad un poco reservada, aunque en algunos círculos ya se rumorea fuertemente de quién se trata, habría decidido romper el silencio y compartir algunos aspectos de su pasado con Demet Özdemir. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque según estas filtraciones, las confesiones no son nada triviales. Se habla de un dolor profundo, de heridas que aún no sanan, y de una perspectiva de la relación que difiere bastante de lo que se conocía públicamente. El ex, según los reportes, estaría hablando no solo de los buenos momentos, que seguramente los hubo, sino también de las dificultades, de las razones que llevaron a la ruptura, y de cómo vivió él esa etapa de su vida al lado de la estrella turca. Lo que más ha llamado la atención es la aparente honestidad y la crudeza con la que se describe esta experiencia. No se trata de un simple terminamos porque no funcionó, sino de una profunda introspección sobre los sentimientos, las expectativas y quizás hasta algunas decepciones. Los detalles específicos que se han ventilado son variados, pero hay algunos puntos que se repiten en la mayoría de las publicaciones. Por un lado, se menciona que este ex de Demet habría expresado sentirse a veces poco valorado o incomprendido durante la relación. Habla de que la dinámica de la pareja habría sido compleja, posiblemente influenciada por las exigencias de la fama y la constante exposición mediática que rodea a una figura como Demet Özdemir. Imaginemos lo difícil que debe ser mantener una relación estable y sana cuando tu pareja es una de las actrices más populares del momento. Siempre hay miradas, siempre hay comentarios, y la presión debe ser enorme. Otro aspecto que se destaca es el supuesto carácter de Demet durante la relación. Sin entrar en juicios porque todos sabemos que las percepciones son subjetivas, este ex habría descrito a Demet como una persona intensa, apasionada, pero también, en ocasiones, con un carácter difícil de manejar. Habla de momentos de gran conexión y amor, pero también de discusiones fuertes y de diferencias irreconciliables que habrían ido minando la relación poco a poco. Es importante recordar que estas son las palabras de una sola persona, y como tal, reflejan su experiencia y su punto de vista. Lo que sí es innegable es el impacto que estas confesiones han tenido. Las redes sociales se han inundado de comentarios, de debates, de quienes defienden a Demet y de quienes empatizan con este ex desconocido que ahora se ha puesto bajo los focos. Se han reabierto viejas heridas, se han formulado nuevas teorías sobre la vida privada de la actriz, y el nombre de Demet Özdemir vuelve a estar en boca de todos, pero esta vez quizás desde una perspectiva diferente, más vulnerable y humana. Algunos fans más acérrimos de Demet han salido en su defensa, argumentando que estas declaraciones son una forma de buscar protagonismo o de lavar culpas. Señalan que es fácil hablar desde el anonimato o desde una posición de víctima, después de que una relación ha terminado.
Otros, sin embargo, consideran que es un acto de valentía por parte del ex de compartir su verdad, especialmente si ha sufrido o se ha sentido lastimado. Es un debate interesante sobre la moralidad de hablar sobre relaciones pasadas, y hasta dónde llega el derecho a la privacidad de una persona, aunque sea famosa. La verdad es que sin tener acceso directo a la entrevista completa o a las declaraciones originales, nos basamos en lo que los medios han filtrado, y ahí es donde entra el factor de la interpretación y a veces de la exageración mediática. Sin embargo, el hecho de que haya tanto revuelo indica que hay algo de peso en estas palabras. El ex estaría, al parecer, detallando momentos de intimidad, conversaciones privadas y sentimientos profundos que, al hacerse públicos, inevitablemente generan controversia. Es crucial entender que la fama tiene un precio, y una de las consecuencias es la constante escrutinio de la vida personal. Lo que para una pareja es un asunto privado, para el público se convierte en un tema de debate y análisis. Y en el caso de Demet Özdemir, que es una figura tan querida y admirada, cualquier cosa que se diga sobre ella, ya sea positiva o negativa, tiene un eco amplificado. Ahora bien, ¿quién es este misterioso ex? Los rumores apuntan a varias direcciones, pero hasta el momento no hay una confirmación oficial. Lo que sí parece claro es que se trata de alguien que tuvo una relación significativa con Demet en el pasado, anterior a su mediático romance con Oğuzhan Koç. ¿Y su decisión de hablar ahora, a qué se debe? ¿Es por despecho, por necesidad de desahogarse, o simplemente porque siente que es el momento de contar su versión de los hechos? Las motivaciones son tan variadas como las interpretaciones que se le dan a sus palabras. Lo que sí podemos inferir de las noticias es que este ex no está atacando directamente a Demet, sino más bien explicando su propia vivencia y sus sentimientos. No se trata de un ataque feroz, sino de un relato personal que, al ser conocido públicamente, inevitablemente arroja una nueva luz sobre la vida de la actriz. Y en este sentido, aunque no queramos juzgar, sí es inevitable que los fans y los seguidores de Demet se posicionen. Por otro lado, este tipo de situaciones también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, sobre la comunicación, sobre la importancia de la empatía y la comprensión mutua. Incluso entre dos personas que se quieren, pueden surgir malentendidos y conflictos. Y cuando una de esas personas es una figura pública, esos conflictos se magnifican y se convierten en material de consumo para la prensa y el público. Este revuelo causado por las confesiones de un ex de Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la vida privada de las celebridades se entrelaza con el interés público. Lo que sucede en la intimidad de una pareja, por muy privada que sea, puede convertirse en noticia mundial si uno de los protagonistas decide compartirlo. Y nosotros, como espectadores, nos encontramos en medio de este torbellino de información, tratando de discernir la verdad, de entender las motivaciones y de formarnos nuestra propia opinión. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas, de las alfombras rojas y de las redes sociales, hay personas con emociones, con historias y con experiencias. Y aunque la fama trae consigo muchos beneficios, también implica una exposición que puede ser abrumadora. En resumen, las supuestas confesiones de un ex de Demet Özdemir han agitado el mundo del espectáculo turco e internacional. Se habla de detalles íntimos, de sentimientos encontrados y de una perspectiva diferente de su relación pasada. El revuelo es considerable, generando debates y posicionamientos entre sus seguidores. Lo que sí queda claro es que la vida personal de las estrellas, por más que intenten mantenerla privada, siempre genera interés y, en ocasiones, controversia. Y hasta aquí llegamos con este tema tan candente, amigos. Espero que les haya parecido intrigante y les haya dado material para pensar. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que es correcto que un ex hable de relaciones pasadas? ¿Qué opinión tienen sobre la forma en que la prensa maneja estos temas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y recuerden, si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y los temas más interesantes del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se queden afuera de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.